Bueno, Fedra, el tema que nos ocupa hoy con usted en este diálogo es la preocupación por el aumento de la mendicidad, el trabajo infantil y el hambre. Todas estas circunstancias que se vienen presentando en Colombia y que afectan especialmente a la niñez. No es un tema de hoy, infortunadamente, es un tema de hace mucho tiempo, pero pareciera que con el COVID y la pandemia esto se ha incrementado. Ustedes que trabajan con estos temas, ¿qué panorama presentan hoy, Fedra? Sí, pues como lo estás mencionando, pues es un tema que no es nuevo, no es último que sale este tema, sino es un tema pues que ha venido, que se incrementa y se reagudiza, se pone peor, desmejora la situación para los niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Pues aproximadamente se tiene que un 84% de las niñas y niños migrantes, en este caso provenientes de Venezuela, pues están reportando un deterioro del ingreso familiar para comprarlo, el alimento, que es como esos aspectos básicos que ellos requieren. Uno de cada de estos tres niños se está acostando con hambre, o sea, no está teniendo ni siquiera sus tres alimentos básicos en el día. 85 millones de familias también en Asia no disponen de reservas de alimentos debido al impacto de la pandemia. 110 millones de niños y niñas en Asia enfrentan hambre. Entonces vemos que no es tampoco una situación que nos está afectando solamente a nosotros como país en Colombia, sino es una situación que está afectando a todos los niños, niñas, adolescentes a nivel mundial. En el informe que acabamos de realizar, en el estudio se llama Réplicas, tiempo agotado, pues allí se está visibilizando y se está advirtiendo sobre las proyecciones globales que pueden incrementar los temas de hambre, violencia y pobreza como uno de los resultados que está trayendo esta pandemia. En Latinoamérica vemos que pues también esta situación está afectando, pero está teniendo una mayor afectación también a estos niños y niñas que ya venían en situación de vulnerabilidad, a estas familias que ya venían en situación de vulnerabilidad y que con esto pues está en creciente este. Dice que se corre también estos riesgos debido a que las familias están perdiendo sus ingresos, están perdiendo ese ingreso que como familia tenían para los aspectos básicos mínimos. Puede ser por desempleo. Muchas de estas familias están en una informalidad. Entonces también esto conlleva a poder reducir ese ingreso familiar, lo cual estos proyectos de desarrollo, nosotros estamos mínimo 5 años y hemos tenido proyectos con 20, 25 años de trabajo, en lo cual se evidencia una transformación comunitaria, donde hay una transformación del niño, niña, adolescente, donde se lleva también ese trabajo de la familia, de su rol protector en la familia, pero también como comunidad, qué acciones deben realizar desde una prevención, pero también desde un empoderamiento para que ellos sean la propia voz de sus comunidades frente a alguna vulneración de los derechos de niños y niñas. Tenemos proyectos de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, son los proyectos que en este caso, los que estamos dando de respuesta frente a la pandemia, frente a los temas de migración, son considerados así, porque inician con un proceso de asistencia, pero el objetivo es no que se quede solamente como la asistencia, sino haya un proceso también de transformación y empoderamiento, de que las comunidades también desarrollen sus capacidades para el propio desarrollo de su comunidad. Y tenemos las acciones de incidencia y advocacy, que es llevar todas estas voces de las comunidades a una agenda pública, llevar también las voces directas de los niños, niñas y adolescentes a estos espacios públicos para que sean escuchados y se visibilicen y se tomen acciones frente a la situación que está presentando la comunidad. Muy bien, Pedro, otra pregunta. Cuando iniciamos esta entrevista, usted habló de los migrantes, de los niños venezolanos, de los niños que han llegado a nuestro país, pero estas cifras que ustedes tienen, ¿contemplan también niños colombianos o cómo están identificados los niños que están siendo de pronto explotados laboralmente, que están en la mendicidad? ¿Cuántos nacionales y cuántos venezolanos?
Bueno, el número exacto de discriminación de cuántos venezolanos, cuántos colombianos tenemos allí, no lo tendría en este momento, pero sí algo que se ha identificado es que estos niños y niñas y adolescentes que están llegando como migrantes a nuestro país, que pues se ha identificado un porcentaje también alto frente al tipo de que llegan sin familia, que son niños y niñas que muchas veces están llegando solos, que llegan con tío, con una tía, entonces empiezan a vincularlos las mismas familias a estos procesos. Pero tener la diferencia exacta de cuántos son migrantes, cuántos son colombianos, no tendría el dato en este momento. Sabemos que es un tema que la pandemia ha agudizado la situación del migrante en nuestro país. Teniendo en cuenta lo que dice Sergio, que él considera que seguramente muchos niños se vuelcan a las calles a pedir por física necesidad o por hambre, pero también teniendo en cuenta lo que dice Fedra, que seguramente hay quienes los utilizan, ¿usted le aconseja a la ciudadanía o qué se le recomienda a la ciudadanía cuando vea a una persona en la calle que pide limosna, que pide dinero? ¿El ciudadano debe dar, no debe dar la moneda, debe dar algún producto de comida? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Porque pues, muchas veces vemos que es la indiferencia la respuesta justamente por el temor de decir es que a estos niños los utilizan grupos organizados que los ponen a mendigar y los utilizan como escudo, pero pues también para el ciudadano es difícil identificar si hace parte de una de esas organizaciones o si es un niño que realmente tiene hambre y está en la calle en un puente pidiendo una ayuda urgente, ¿no? Dentro de nuestro rol como corresponsables en la protección de los niños, niñas y adolescentes, según el Código de Infancia dice, somos corresponsables, ya no podemos ser indiferentes ante la situación de vulneración que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí es activar las rutas. Hay una ruta específica en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la cual uno como ciudadano del común puede llamar, levantar las alertas y ya le compete al ICBF como instituto rector en nuestro país de la protección de los niños y niñas hacer la indagación e investigación si este niño está allí por necesidad, por negligencia de sus padres o por uso o utilización de terceros para esta actividad. Pero ese trámite, ¿cuánto se demora? De que el niño llegue, no tenga para comerse algo mientras llega el trámite del bienestar familiar y el bienestar familiar hace la investigación, ¿no? Le quitaríamos la posibilidad a ese niño de que pueda comer en un día. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene rutas y tiene equipos de trabajo en los cuales ellos reaccionan inmediatamente. Entonces ya entra desde el proceso. Si ellos evidencian que es una vulneración, activan una ruta de restablecimiento de derechos, de protección. Pero si ellos revisan también que es por temas de necesidad, entran a trabajar con la familia para poder revisar las acciones y los procesos a los cuales haya lugar. Sabemos que en este marco también del tema de la pandemia, los comedores están cerrados, los programas de asistencia están cerrados, pero pueden ser vinculados posiblemente a los programas que tiene el gobierno de asistencia a través de mercados o de asistencia a través de cash transfer o de las opciones que allí se tienen. O también, dependiendo los territorios, con el mismo gobierno se hacen las articulaciones con las organizaciones que hacemos parte de los territorios para poder vincular a estas familias a los procesos de respuesta que se están dando actualmente. Bueno, no es tan fácil el tema, porque así como hay organizaciones así como World Vision que están haciendo lo suyo, como decía ella, el gobierno hace o debería también hacer su parte, pero en la práctica lo que se refiere, Sergio, lo que nos referimos es cuando uno se encuentra con la situación en la calle, cuando es el niño mendigando, entonces mientras se hace la llamada y se adelanta todo, pues ¿qué hace uno ahí, Sergio, Esteban? Llevar al niño una empanada, un café, mientras tanto solucionarle el tema de momento, pero yo creo que es preferible eso a darle de pronto la moneda que no se sabe qué destinación tenga, como para descartar. No, hay gente que no da la limosna, no da la moneda, sino le dice, venga, cómase algo, ¿sí? Desayune o almuerce o cómase una empanada, Esteban, no sé, creo que es más fácil hacer eso. Pero hay una situación muy desgarradora y yo lo veo acá en el barrio. Sí. Y es que pasan aquellos cantantes improvisados, doblan
Ponen una canción en un altavoz y ellos doblan, pero luego ponen a un niño a gritar para que cante y ese niño se pasea por los barrios cantando todo el día. Y a veces ellos mismos, los que doblan, ponen a los niños a recoger en las ventanas donde la gente lanza las cosas. Y otra situación son las carretas, porque antes habían acabado con los obreros y ahora proliferan carretas de recicladores para arriba y para abajo y son los niños los que escuchan en los cajones o botes de basura para poder extraer de allí la comida desechable o los elementos desechables que ellos van a conducir al reciclaje. Eso es muy lamentable, muy lamentable. Es que yo creo que, Fedra, formas de mendicidad hay muchas, ¿no? Hay muchas, infortunadamente, en las que los niños están ahí, sin hablar de la explotación laboral y de la explotación sexual y de las otras tantas amenazas que tienen los niños, sean colombianos, venezolanos, y que no conocemos, y que se han incrementado y agravado en tiempos de pandemia, porque con todas las restricciones que hay ahora, los cierres de las localidades, los cierres de los locales, así una persona quiere ayudar, seguramente se dificulta el tema, ¿no? Y esos niños a veces son invisibles incluso. Sí, y otra cosa que hay que tener en cuenta, sabemos que las familias, por ejemplo, las familias que hacen reciclaje, las familias que salen con su venta en su carrito, las familias que, bueno, los que están realizando los cantos y todo, ahí es poder identificar si realmente es la familia. Una cosa es que el niño salga a esta familia y los acompañe. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia dice, bueno, ¿y con quién lo dejo en casa? Si lo dejo en casa solo, corre el riesgo de un abuso, de alguna vulneración diferente. Entonces, ahí es donde debemos también es entrar a identificar, y es el rol que le corresponde al instituto, cuál es el rol que está ocurriendo, que está llevando el niño en medio de. Hay un lineamiento de política pública de prevención del trabajo infantil. Allí también ya están catalogadas las acciones en las cuales los niños podrían estar, no podrían estar, los peores trabajos, las acciones que definitivamente no deben estar. Entonces, por ejemplo, si la familia es la que viene y hace el reciclaje, pero la familia dice, no tengo en dónde dejarlo, listo. El niño puede estar a un lado sin tener contacto con todo el proceso de reciclaje que realiza la familia. Entonces es poder también identificar estas acciones, porque como usted lo menciona, ahorita el tema de la pandemia ha acrecentado muchas de estas situaciones que tienen las familias y que tienen que buscar su recurso. Entonces tampoco podemos llegar a juzgar que es que los estén explotando, por eso es un hilo muy delgado que hay entre la una y la otra. Tema bien difícil y los niños ahí en la mitad. Bueno, pues Fedra, muchas gracias por habernos acompañado por este panorama que se presenta, que repetimos, no es de hoy, se ha agudizado por cuenta de la pandemia, pero la mendicidad, la explotación infantil, todos estos temas siempre han acechado a la infancia y es papel de los adultos primeramente y de las organizaciones en Colombia del bienestar familiar de todos, la responsabilidad justamente de cuidar porque los más pequeñitos tengan sus derechos básicos y no sean vulnerados, aunque lo que se registra infortunadamente diariamente es otra cosa, y que también otro factor que agrava pues es la llegada de los ciudadanos venezolanos en masa a nuestro país. Pedro, ha sido usted muy amable, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por este espacio, y pues nos quede como mensaje también a estos territorios de que están a tiempo de vincular acciones de prevención para llegar a que sea mayor la vulneración de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Fedra Rubio, vocera y líder de la iniciativa de World Vision, una situación que se presenta todos los días, compañeros, y los niños ahí, y uno no sabe qué hacer, darle la moneda, uno dar la moneda, o darle la empanada, o darle el pan, porque seguramente sí, seguramente hay niños que están con hambre mendigando en la calle, pero también a veces los adultos los utilizan. Línea delgadita esa. Bueno, muy bien. Muy complacidos estamos por la solidaridad de las empresas, del sector privado, de las corporaciones, de las fundaciones. Le hemos pedido hace muchos días a los monterianos unirse, Roger, en solidaridad, unirse en oración, unirse en responsabilidad. Una muy buena noticia hoy para las familias vulnerables de Montería, también en la zona rural. Una buena noticia que les va a dar Roger a continuación.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, World Vision, organización internacional, hoy formaliza a la alcaldía de Montería la entrega de 14.000 sobres purificadores de agua con su respectivo material comunicativo para que la gente lo pueda realizar. También en el mes de julio hemos entregado 1.200 bonos de alimentos por valor de 50.000 pesos y esta semana estaremos entregando junto con la Fundación Santo Domingo y el Club Rotary Montería 6.000 bonos por valor también de 50.000 pesos para reclamar en Almacenes Éxito en los barrios más vulnerables de la ciudad. Estos pues, aportes ascienden a más de 350 millones de pesos y con esto buscamos que se promover el bienestar y la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en esta emergencia, señor alcalde. Son momentos complejos que estamos viviendo, pero con este tipo de acciones, con la solidaridad, con el amor por el prójimo, por los ciudadanos, vamos a salir bien de esto. Mucho ánimo a todos y muchísimas gracias a World Vision. Con mucho gusto, señor alcalde. Comenzamos una nueva emisión del invitado de hoy en Alternativa Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales e infórmate en alternativacaribe.info. Desde nuestra sala de redacción te decimos lávate las manos, usa tapabocas y cumple con todas las medidas de bioseguridad y con el distanciamiento social. Además, en caso de no ser necesario, no salgas de tu casa. Recuerda que así te cuidas y lo haces con los tuyos. Bienvenidos. Nuestra invitada en el día de hoy es la gerente regional Caribe de la ONG World Vision, Inmaculada Fernández Soto, quien viene liderando proyectos de gran importancia en esta zona del país. Bienvenida a Alternativa Caribe. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto poder presentar a nuestra organización y lo que estamos haciendo en estos momentos en que muchas familias vulnerables en nuestra región lo necesitan. La Fundación World Vision se ha caracterizado por trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo mantiene viva su visión en tiempo del COVID-19? Bueno, ha sido realmente un gran desafío. Nosotros como organización que llevamos más de 30 años en la región, hemos estado acostumbrados a hacer un trabajo muy de cerca a las comunidades. Hoy, pues, el tema del distanciamiento, del aislamiento, nos ha invitado, pues, a mirar otras formas y otras estrategias para seguir manteniendo nuestro trabajo, sobre todo en este momento donde las familias más vulnerables, pues, más lo necesitan. Sabemos que a raíz de las medidas del aislamiento, muchas familias han tenido que cesar sus actividades económicas, han tenido que quedarse en casa, convivir a veces muchas de ellas con fuertes problemas incluso funcionales entre los miembros. Entonces creemos que ahora es cuando más las familias más vulnerables de nuestra región nos necesitan. Entonces nosotros hemos seguido haciendo actividades de promoción, de prevención y también asistencia cuando se ha requerido en algunos casos muy específicos también. Vienen avanzando en muchos proyectos, como es el caso de acceso a educación de calidad, pero explíquenos qué es, cómo funciona y en qué parte de Colombia se está ejerciendo. Sí, este es un proyecto interesante que iniciamos hacia el mes de julio del año anterior. Es un proyecto que realizamos con niños y niñas en el departamento de La Guajira, específicamente en Riohacha, en Maicao. Estamos beneficiando 320 niños de comunidades de acogida colombianos, retornados colombianos, pero también migrantes venezolanos. Ellos asisten a un espacio de aprendizaje donde tienen un docente que les ayuda pues, a alcanzar el nivel, pues, porque muchos vienen de un periodo de estar desescolarizados. Entonces, lo que buscamos es nivelarlos y algunos están participando en refuerzo escolar. Entonces, a raíz de la pandemia, pues dijimos, pues sí, se detienen las actividades en el círculo, en el espacio de aprendizaje que está dentro de las instituciones educativas, pero cómo seguir apoyándoles para que ellos sigan recibiendo una educación digna en sus hogares. Entonces, es así como nuestros docentes, ellos preparan su material de trabajo y pues se les reparte a los niños casa a casa, ellos reciben su material y junto con eso están recibiendo también un kit de paquetes de alimentos, ya que en los espacios de aprendizaje ellos recibían unas meriendas.
Entonces, la idea es que con los paquetes ellos puedan recibir esos alimentos en sus casas y kit de higiene para que también puedan aprender cómo prevenir y cómo evitar el contagio por el COVID. Y bueno, muchas otras actividades que hemos estado desarrollando con ellos desde casa. Cuando afrontamos esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19, ¿cómo es el trabajo de la ONG? ¿Ha venido ejerciendo apoyo al sector de la salud? Sí, también nosotros, aunque nuestro trabajo principal es de promoción y de prevención, nosotros hemos realizado algunas entregas de elementos de bioseguridad para el personal de la salud. Lo hicimos con la alcaldía de Montería, con la alcaldía de Barranquilla, y también entregamos a la Secretaría de Salud del departamento de La Guajira kit de bioseguridad que contiene pues tapabocas convencionales, pero tapabocas también N95, batas, alcohol, jabón antibacterial, toallas de papel. Esto para el personal de la salud, pues una manera de contribuir con esos insumos que son tan necesarios en este momento. Y pues a nivel de salud también en las comunidades lo que hemos hecho es entregar kits de higiene, pues para que las familias puedan contar también con esos elementos necesarios para prevenir el COVID. ¿Qué proyecto desarrolla o desarrollará la ONG para el Departamento del Atlántico, el segundo foco de contagio de COVID-19, según el más reciente informe de MinSalud? Sí, bueno, aquí nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros ya hemos contribuido con más de 5.000 bonos de alimentos a algunas familias que no han recibido ningún tipo de beneficio con otra organización. Entonces, nosotros, pues a través de llamadas telefónicas con nuestro personal, hemos estado haciendo como una entrevista, pues preguntándoles cómo están, y hemos focalizado más de 5.000 familias a las que les ha llegado un bono virtual que consiste en que les llega sus números de teléfono, ellos reclaman el dinero y la idea es que ellos puedan comprar los alimentos necesarios que necesiten para subsistir cierto tiempo, una semana, 15 días. Nosotros hacemos seguimiento y realmente nos hemos encontrado gratamente que un buen porcentaje de las familias, casi el 100% de las familias han utilizado este bono para comprar realmente los alimentos. De igual manera hemos entregado, como te decía, kit de higiene y los elementos de bioseguridad. Eso ha sido nuestra contribución. En este momento estamos pensando cómo seguir haciéndolo. Hemos también recibido apoyo de la empresa privada. Hoy, por ejemplo, estoy en el corregimiento de La Playa haciendo entrega de 450 pollos congelados, que fue una donación que hizo Pollos Bucaneros, y a través de World Vision nosotros llegamos a las comunidades dando ese tipo de beneficios. La idea es seguir contribuyendo, estamos mirando otras estrategias como entregas de tapabocas, también pensando un poco en las instalaciones de lavamanos que muchas veces se necesitan en los espacios comunitarios donde las personas no tienen acceso a la limpieza, al lavado de sus manos. Entonces esas son como las contribuciones que estamos pensando pues seguir realizando también. Está a la hora de que por medio de entrevistas hacían la elección de los beneficiarios de estos bonos, pero ¿cómo hacer parte de este proyecto? Es decir, ¿cómo las personas pueden hacer parte de esos beneficios de estos bonos que ustedes entregan? Sí, bueno, mira, muchos de ellos son parte del programa de World Vision, pues mucho antes de que ocurriera la pandemia. Nosotros tenemos un trabajo, como te decía, ya de más de 30 años en comunidades vulnerables, en la ciudad de Barranquilla, de Soledad, en Montería, y hace como 3, 4 años ingresamos a La Guajira. Entonces nosotros tenemos nuestras propias bases de datos de comunidades muy vulnerables en el suroccidente de Barranquilla, en la localidad metropolitana de Barranquilla, en Montería también, en Cantaclaro, que es una de las invasiones más grandes de América. Entonces ya tenemos unas bases de datos y de allí nosotros hacemos el seguimiento. Pero también nosotros estamos recibiendo a través de los socios de la cooperación, pues hay muchas organizaciones que estamos trabajando. Recibimos algunas remisiones de algunos familias que necesitan,
La misma alcaldía, la misma gobernación nos ha hecho también remisión de algunas familias, entonces nosotros priorizamos sobre esas familias y hacemos entrega de esos bonos, que son de alimento. Y bueno, se me olvidaba también decir que estamos implementando un proyecto, el financiador es USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Ellos implementaron un cash, pues una transferencia en efectivo para situaciones de emergencia, por ejemplo, para las familias, no solo migrantes, sino familias colombianas que en este momento están en un riesgo inminente de desalojo, porque no tienen cómo pagar un arriendo, no tienen casa propia o que están en situación de calle. Esa es otra de las contribuciones que hemos hecho y que en este momento ha sido de verdad muy pertinente, porque donde el gobierno nos dice, pues quédense en casa, hay muchas familias que no tienen casa. Entonces, esa es una de las contribuciones que hemos realizado también. Y bueno, gracias pues a la cooperación de muchos, no solo de la cooperación internacional, sino también de muchos patrocinadores colombianos, porque nosotros recibimos patrocinio de donantes colombianos, personas naturales o jurídicas que se unen para poder hacer este tipo de contribuciones. Mucho se hablaba del COVID-19, pero ¿qué viene haciendo World Vision para contrarrestar otra pandemia que ha tomado lugar en este tiempo? Y es la violencia intrafamiliar. Sí. Nosotros en este momento, como te decía, nuestro trabajo siempre ha sido de mantenernos muy cerca a las familias. Nuestro trabajo es en las mismas comunidades. Tenemos un equipo de trabajo que siempre está allí haciendo seguimiento. Nosotros en este momento estamos utilizando algunos medios como los mensajes de texto, como el WhatsApp, nuestras propias redes sociales en Facebook, en Instagram, para llevar los procesos de formación y sobre todo recordar también aquellas rutas de atención que las familias deben recurrir en el momento de que tengan alguna situación que ponga en riesgo la protección de los niños, pero también de las mujeres. Entonces, estamos haciendo ese proceso formativo. También tenemos una línea de orientación, una línea de atención y de orientación, donde las familias pueden llamar y recurrir si necesitan pues alguna orientación, no solamente sobre el COVID, sino también sobre alguna situación en los temas de protección. Sabemos que pues es un desafío en este momento donde antes quizás los niños estaban en calle, los papás también trabajando, hoy están todos confinados en un lugar y eso puede generar. Y pues si más las familias están necesitando en este momento los recursos económicos, no los tienen, eso puede desatar y generar pues conflictos entre ellos. Entonces, creo que a las familias hay que seguir acompañándoles aún en medio de las limitaciones que tenemos de estar muy cerca, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Aquí, por ejemplo, en Barranquilla, estamos implementando junto con la alcaldía y con la Cruz Roja, Bienestar Familiar y otras organizaciones de la cooperación, una campaña que se llama Mi Casa, Mi Hogar. Se elaboraron unas cartillas, en las cartillas de una manera muy didáctica, los niños colorean, los niños pueden leer, se les explica cuáles son las líneas de atención y de orientación del ICBF, a dónde pueden recurrir y cuáles son aquellos factores de riesgo que ellos tienen para que logren identificarlo y puedan identificar cuándo realmente están en un riesgo latente de algún tipo de violencia. ¿Cuál es el mensaje que desde la Fundación World Vision hoy le envía a las personas que afrontan el COVID-19 y a aquellas que aún no acatan las medidas de bioseguridad? Sí, bueno, primero no mantener la esperanza, no perder la fe de que esto es pasajero, pensar más bien que en medio de este tiempo de adversidad, ¿qué podemos aprender? Aprovechar el tiempo que estamos en casa para fortalecer las relaciones con nuestras familias. No siempre tenemos esa posibilidad. El trabajo a veces nos los limita también. Entonces hay que aprovechar y como dice la palabra que está de moda, reinventarse esas maneras en que podemos realmente ver la vida de una manera diferente desde casa. Y
pues acatar las órdenes que nos está dando el gobierno, el personal de la salud, de que tenemos que quedarnos en casa, usar el tapabocas, lavarnos las manos frecuentemente. Yo creo que a veces es muy difícil que en las familias, sobre todo que viven de la economía informal, se queden en casa. Pero entonces optemos por las otras medidas que son lavarnos las manos frecuentemente y también poder usar el tapabocas. O sea, son cosas tan sencillas, pero que podrían salvarnos la vida. Inmaculada, gracias por este espacio, gracias por hablarnos de World Vision, el trabajo que viene realizando. Y les recordamos que para World Vision y para toda esta organización que es bastante importante para esta zona del país y para el mundo, Alternativa Caribe es su casa. Gracias. Queremos darle la palabra a Ismael Otero, la representante de Visión Mundial en Colombia, para que nos acompañe también por su participación en estos días de la reconciliación. Gracias, secretario. Buenos días. Creo que este es un espacio que se ha abierto, que nos acompaña el día con un hermoso sol. Y como organizaciones de la sociedad civil, estamos llamados a contribuir al cierre de brechas históricas que han trazado relaciones de exclusión y marginalidad, expresiones de violencia que nos han quitado el derecho a incluirnos y respetarnos como legítimos en la construcción de convivencia. Pensar en la reconciliación como posibilidad de vida es pensar en el encuentro con la otra y el otro, no solo desde esa proximidad, eso que por vínculo y por cercanía hemos aprendido a amar. La reconciliación se hace real cuando pensamos en el otro y la otra, en el encuentro con esos con quienes históricamente hemos reconocido como diferentes, como diversos, como extraños y que no son de los nuestros, a quienes hemos excluido sin entender por qué, solo porque así lo aprendimos. Como organizaciones de la sociedad civil, estamos llamados a reconocer que la reconciliación tiene al menos 3 pasos iniciales, y el primero es reconciliarnos o reencontrarnos con nosotros mismos, con la familia, con esas formas de aprender a relacionarnos, ya que hemos sido socializados en medio de justificaciones morales de violencia, del uso de esa violencia, y por ello no solamente necesitamos desarmar esas justificaciones, sino también reconocer el daño histórico que hemos causado a otros. Segundo, reconocer el aporte que han hecho jóvenes, mujeres, niñas y niños en la construcción de paz. Ellos no solo han sido víctimas históricas de la violencia al ser excluidos, marginados o atacados, sino que también son actores en los procesos de reconstrucción del tejido social. Son co-creadores de una generación de nuevos aprendizajes de ser y hacer. Y tercero, también promover la participación y la agencia social de estos actores históricamente marginados para poder aprender de y con ellas y ellos nuevas formas posibles de relacionarnos, de reconocernos, de reconciliarnos. Muchas gracias. El gobierno de Duque se ha concentrado estratégicamente solo en esta emergencia sanitaria, invisibilizando las otras problemáticas con las que ya convivían los colombianos del territorio nacional antes de la pandemia. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas afectaciones sociales se han agudizado. Una de ellas es la falta de inversión social que se evidencia en las 13 muertes por desnutrición infantil reportadas en el departamento del Valle del Cauca. Esta situación es relevante, es prioritaria en nuestro país, que es vigente y nosotros no podemos bajar el seguimiento, el observar qué está sucediendo, porque este comportamiento no es nuevo.
estas situaciones desafortunadamente las conocemos, pero desafortunadamente en las acciones de respuesta que esperamos también que se den, en ocasiones nos estamos quedando muy cortos. Entre tanto, para FECODE, las centrales obreras y otros sectores sociales, esta problemática que se ha agravado en medio de la crisis por el COVID-19 podría mitigarse si el gobierno aprueba la propuesta de una renta básica universal para los colombianos más vulnerables. Implicaciones que tiene, por ejemplo, la corrupción y lo que hemos visto durante las últimas semanas también en la respuesta de cómo los recursos que están destinados para acompañar a las familias que se encuentran en mayor vulnerabilidad no necesariamente están llegando, y donde se requiere de un compromiso político muy importante desde las diferentes instancias para poder responder, acompañar, desarrollar planes de respuesta, planes en vinculación en sus planes de desarrollo, donde se visibilice la situación de la niñez, porque esta es una prioridad y debe ser un compromiso de todos y de todas. Si bien la desnutrición y la malnutrición infantil en el país tiene sus raíces en la pobreza, la corrupción y la mala administración de los recursos, también es cierto que desde el gobierno se debe priorizar en una política pública que contribuya a cerrar las brechas sociales para así evitar que el hambre y la sed sigan cobrando la vida de cientos de niños a lo largo y ancho del territorio nacional. Muy bien, nos vamos, 8 de la noche, 48 minutos, y nos vamos a ir tempranito. Les recuerdo que mañana a partir de las 8 de la noche, mañana jueves, tendremos aquí a la Fundación World Vision. Ellos hicieron un trabajo muy juicioso aquí en la ciudad de Pereira y mañana nos van a hablar sobre la importancia que tienen los niños pequeños en las casas y cómo los niños pequeños no son tenidos en cuenta por los padres en esta pandemia para tomar decisiones grupales. Y ellos van a contar mucho más. Mañana estará aquí una de las expertas, la representante. Me parece que es un buen tema tener también aquí en cuenta que hay niños, los niños quieren participar y los tendremos a ellos desde las 8 de la noche. Y nosotros el viernes tendremos dos importantes eventos a las 12:30 y por la noche tendremos al secretario de Infraestructura del municipio de Pereira con el tema de cero huecos. Sí, mi estimado Eisenhower. En el primer tema de World Vision me parece importante mirar, usted vio hace 3 días un estudio que arrojaron de varias universidades el efecto de la pandemia y sobre todo el efecto de la cuarentena en la psiquis de los niños. Y hay algo que me preocupa, que el daño es irreversible. Sí, desafortunadamente hay que decir que la pandemia no solamente afecta la parte física del cuerpo, el ser humano, como sea, sino que el estudio me dejó supremamente preocupado y triste a la vez porque los médicos que hicieron ese estudio dijeron que el efecto de la cuarentena, del cerramiento sobre la psiquis del niño es pésimo para su desarrollo y obviamente la parte emocional, porque la naturaleza del hombre es exactamente la de ser un hombre social, una persona social, por naturaleza. De manera que me interesa ver realmente lo que van a comentar World Vision en este aspecto y voy a leerme a profundizar precisamente el estudio que hicieron esos científicos porque creo que hay mucho de qué hacer y sobre todo qué hacer de aquí en adelante cuando los niños nos siguen todavía preguntando, papá, ¿por qué nos tocó esto? ¿O por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Que es cuando uno como adulto dice, ¿y aquí qué le voy a contestar a mi muchacho? Y sobre todo cuando son niños también. Edgar Molina, que es de la ONG de World Vision, va a compartirnos junto con otra persona y se llama la encuesta Crianza con Ternura, realizada a más de 4.000 niños y niñas en la ciudad de Pereira y que demuestra que la voz de los niños no es tenida en cuenta. Ojo pues, esta fue una encuesta que realizó de la mano de World Vision y la Iglesia Misión Panamericana para el Fortalecimiento de Padres, Madres y Cuidadores con los niños y niñas que no sienten que su voz es escuchada en su hogar. Reveló que más del 68% de la niñez encuestada no participa en las decisiones de su familia en medio de la cuarentena y un 40% no siente que su voz es escuchada. Así que mañana vamos a tener esta importante charla que vamos a tener aquí con la representante o coordinadora del programa World Vision y que estará aquí en vivo en directo a través de Entérate Pereira. Así pues que mañana los invito porque mañana vamos a hablar de los niños más chirringos,
de los machirringos. Un abrazo, Eisenhower. Dios quiera que todos nos vemos, señoría. Que nos pongamos. Mañana nos vemos, lo espero aquí a las 8 de la noche. Feliz noche a todos. Un abrazo a todos los que nos siguen aquí en Entérate Pereira. Mañana a partir de las 8 de la noche estaremos aquí en vivo y en directo, como siempre, Entérate Pereira. La doctora Aura María, aquí está Aura María Giraldo, quien es Valencia, que es la coordinadora de programas World Vision. A ella le vamos a dar la invitación muy cordial a esta hora de la noche aquí en Entérate Pereira. Muy buenas noches, Aura María. Bienvenida a Entérate Pereira. Qué grato tenerla por aquí. Buenas noches, John Jairo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, me es muy grato para tener a la gente de World Vision. ¿Ustedes qué son? Para contarle a la gente qué es World Vision y qué hacen aquí en la ciudad de Pereira. Sí, claro que sí. World Vision es una organización internacional de desarrollo de ayuda humanitaria que trabaja por la protección integral con ternura de la niñez más vulnerable en el contexto internacional, latinoamericano y colombiano. En Colombia estamos en 5 regiones. Estoy representando a la región occidente, que compone Antioquia, Chocó y Cafetero. Trabajamos por la protección integral de la niñez vulnerable. Muy bien. Todo esto tiene que ver con niños. Estas fotos que estamos mostrando son autorizadas por World Vision, donde significan, dan a conocer que trabajan por la niñez. Bueno, y World Vision también trabaja aquí de la mano con quién trabaja aquí en el departamento de Risaralda. Aquí en el departamento de Risaralda tenemos uno de los programas de intervención social en algunas de las comunas, Comuna del Café. Hemos trabajado allí con instituciones educativas y también trabajamos de la mano con algunas organizaciones basadas en la fe, algunas iglesias importantes del territorio, entre ellas, para nombrar aquí, la Iglesia Misión Panamericana. Bueno, la Iglesia Misión Panamericana es la que ha venido apoyándoles el trabajo a ustedes también aquí en el departamento de Risaralda y más que todo en Pereira o en el departamento en total. Sí, sobre todo en Pereira. Con ellos hemos trabajado con los líderes eclesiales desde el fortalecimiento familiar con nuestras metodologías de crianza con ternura y entornos protectores para la niñez. ¿Cuánto lleva usted en World Vision? He tenido la oportunidad de estar en World Vision hace 10 años, allí participando en aquellas acciones de desarrollo, impacto comunitario, trabajo por la niñez, la juventud y la familia en aquellos territorios de mayor vulnerabilidad. ¿Usted de dónde es? ¿De aquí de Pereira o es de otra parte del país? De Medellín. Soy de Medellín. Ah, bueno, entonces, bueno, me alegra mucho. Ya conoce esta tierra, que esta tierra es casi igual a la tierra antioqueña. ¿Qué es eso de la encuesta Crianza con Ternura? Cuéntenos un poquitico. Ustedes hicieron 600 meses. Cuéntenos qué es eso. El título que hoy hemos traído es porque los niños son encuesta que ustedes hicieron. Sí, claro. La encuesta de Crianza con Ternura es una estrategia que surge a partir del modelo que tenemos como organización. Es uno de los modelos de proyectos Crianza con Ternura que trabajamos a nivel de Latinoamérica. En el país consideramos que es un modelo importante para trabajar con las familias y esta encuesta surge como una iniciativa durante esta cuarentena para escuchar y comprender la experiencia de la niñez durante la pandemia, durante el aislamiento, y también con un objetivo importante y es reorientar acciones, no solamente de nosotros como organización frente a la respuesta a la pandemia, sino acciones que inviten a los padres, madres, cuidadores y actores importantes que trabajan por la niñez a aquellas acciones de corresponsabilidad y búsqueda de entornos protectores para las niñas y los niños. Bueno, ¿y ustedes qué encontraron en todas estas encuestas que hicieron? Bueno, John Jairo, contarles que de Colombia, pues como les contaba, esta encuesta fue desarrollada por una pediatra. Ella es la autora de Crianza con Ternura para la organización. Ella se llama Ana Greller. Esta encuesta fue una iniciativa que surge en el mes de abril y se desarrolla durante un mes, aproximadamente 38 días,
para poder escuchar la voz de la niñez latinoamericana, pero tuvimos una muestra importante en Colombia que fue de 4.683 niñas y niños, y que de esos tuvimos una muestra en la región occidente, es decir, Antioquia, Chocó, eje cafetero, con una participación de 1.000 niñas y niños. Contarle que fue una participación muy equitativa, 52% fueron niñas y el 48% niños, y la invitación fue a participar niños y niñas entre 7 y 18 años, precisamente porque era una encuesta, un poco pues tenía 32 preguntas y buscaba reflejar un poco integralmente esa percepción de las niñas y los niños durante la cuarentena. Estamos en vivo y directo a través de Entérate Pereira. No sé, hoy el internet nos ha jugado una mala pasada aquí en este tema y no puedo ver todos los comentarios, pero que los estoy viendo a través de la página. Intentaré hacer lo posible para que todos estén escuchando. Estamos con la doctora Aura María Giraldo, quien es la coordinadora de programas de World Vision para el México Cafetero y Antioquia. Así es la cosa. Y pues han venido haciendo un trabajo muy importante y hoy quisimos invitarla a ella para que nos cuente ese trabajo que ha llegado al departamento de Risaralda y sobre todo a su capital, porque los niños no son tan escuchados, porque los niños no los escuchan los adultos. Sí, John Jairo, como le contaba, de esas preguntas que focalizamos en la encuesta, tuvimos en cuenta algunos sectores importantes como la percepción de la alimentación, el lugar donde están viviendo los niños y las niñas, lo que más disfrutan hacer durante la cuarentena, qué sentimientos y emociones surgen allí, la percepción del amor y la protección en el hogar y la parte escolar también consideramos importante escucharla. Uno de los datos más importantes o que más nos hacen clic frente a la protección y a ese sentimiento de no ser escuchados es ese que has dicho allí, y es que ellos consideran que en su 80% que no están siendo escuchados y que no están teniendo en cuenta sus opiniones para las decisiones del hogar. Nosotros consideramos muy importante que todos los niños y niñas tienen el derecho a ser cuidados, protegidos y por lo mismo tienen derecho a participar en las decisiones que afectan de su vida. ¿Esto qué implica? Implica que sus familiares, sus cuidadores, sus padres, por supuesto, escuchen, tomen ese tiempo para darle la opinión a las niñas y a los niños y construir en conjunto aquellos consensos, acuerdos de convivencia, siempre desde la prevalencia del amor, un amor dignificante. En Pereira, ¿cuántas encuestas hicieron? En Pereira hicimos aproximadamente 400 encuestas. Fue un dato un poco equitativo para poder tener una muestra grande, pues como le digo, en Colombia fue una muestra de 4.600 y por regiones tuvimos una edición para escuchar las voces de las niñas y los niños en el contexto colombiano y por supuesto las voces de los niños y los niños en Pereira y encontrar esa responsabilidad por sectores también. Dice que incluso el 20% de las niñas y niños participantes manifestaron no sentirse protegidos por sus familias siempre, y lo cual se complementa con una preocupación creciente de la niñez. ¿De qué se trata esto? Sí, es un 20% que realmente si lo comparamos con el 80% que han dicho que sí se sienten protegidos, es una buena cifra. Sin embargo, ese 20% hay que ponerle un lente más grande en temas de protección. ¿Qué? Porque parte de lo que ellos han manifestado en la encuesta es que no se sienten que los padres tienen paciencia frente a las tareas del hogar, sienten que se ha desbordado el tema de la violencia intrafamiliar y esto es algo que nos tiene que reflexionar y sensibilizar en los temas de protección de la niñez. Mencionan que pues parte de las personas que más los escuchan en su hogar pues es la mamá, con un 86%, es la madre la que está al pendiente de sus emociones, de su cuidado,
sus necesidades, y que por lo mismo también han reflejado y que también lo vemos en la cotidianidad, y es que las mamás ahorita también se les ha incrementado su trabajo desde casa, no solamente con las labores domésticas, sino con el teletrabajo. Entonces, todos estos son factores que incrementan el riesgo a una vulnerabilidad de violencia. Asocian el tema de la paciencia con el cuidado, la protección y el amor, y a la escucha activa y comprensiva desde el afecto. Entonces, por eso hacemos un énfasis en este 20%. Muy bien, estamos aquí en vivo, en directo a través de Entérate Pereira. ¿Va a sentir usted un cortecito, alguna cosa? Pero estamos haciendo aquí un tema técnico para que se restablezca una señal que necesitamos aquí para poder verlos a todos. Y pues estamos aquí en vivo, en directo a través de Entérate Pereira. Vision, ya volvimos nuevamente, ya me están escuchando, me están viendo nuevamente, y ya pues podemos ver a Eisenhower también, que ya está conectado aquí en vivo y en directo a través de Entérate Pereira. Hola Eisenhower, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, amigos de Entérate Pereira, a usted, John Jairo Cataño, a la doctora Aura Giraldo, ¿cómo van todos? Con las malas noticias de hoy, y muy malas. Sí, señor. Bueno, aquí estamos hablando con la doctora Aura María Giraldo sobre el tema de esta encuesta, esto que se desarrolló, que se llama Encuesta Crianza con Ternura en Pereira. World Vision desarrolló la jornada de socialización de la encuesta Crianza con Ternura, que permite impactar 600 maestras de las escuelas dominicales muestras en la ciudad de Pereira. La encuesta realizada a 4.683 niñas y niños jóvenes, en su mayoría vinculados con los programas de patrocinio de la organización, reveló que más del 68% de las niñas encuestadas no participan en las decisiones de su familia en medio de la cuarentena, y el otro 40% no siente que su voz es escuchada lo suficiente por los adultos de su hogar. Bien pueda, don Eisenhower. Sí, yo lo que quisiera es que, mire, quizá la encuesta también refleja un fenómeno, no sé si hace por ahí un mes, John Jairo, que aquí discutíamos un estudio que hicieron varias universidades, que también refleja el maltrato hacia los niños. Estamos hablando de niños, aquel que tiene menos de 18 años, porque inclusive mostraba 15, 16, 17 años un maltrato, y más de padres y madres hacia ese niño, precisamente, sobre todo cuando le delegaron las responsabilidades, sobre todo de estudiar, y que el pelado no pone cuidado, y si el niño no es disciplinado, bueno, una cantidad de cosas. Y la encuesta muestra otra situación. Yo recuerdo que los padres de uno le decían, usted no meta la cucharada, usted aquí no manda, usted aquí manda cuando traiga plata a la casa. Bueno, una cantidad de cosas, y la verdad es pocas veces escucha a los niños. Uno siempre, como que dice el cuento, siempre la decisión la toman los adultos. Pero a mí me aterraba de la otra encuesta también, me aterraba que del maltrato que se dio, la mujer, la mamá sobre todo, la mujer daba el 72%, el padre no. O sea, pues un porcentaje mucho más pequeño, pero uno le aterraba eso. Yo le dije, bueno, ¿hasta dónde es la carga de todo esto? Y sobre todo padres y madres descargarse sobre los niños, que es lo que uno en esto le aterra. Y yo puedo apostar que es el resultado de lo que ustedes hicieron en ese trabajo, me parece interesante en materia social, es precisamente el efecto de la pandemia sobre ellos, y sobre todo cómo comprender a un niño cuando está intentando decirle cosas a uno que de pronto no le gusta, a uno como adulto que lo hace. Eso es lo que uno le aterra frente a él.
Usted nos está escuchando ahora, nos está escuchando. Acabo de escuchar. ¿Sí nos está escuchando? Sí. ¿Sí nos está escuchando? Ah, bueno, pensamos que no nos estaba escuchando. Bueno, entonces ahí pueda, siga, continúe. Listo, sí, de verdad que son cifras bien importantes porque realmente, como hablábamos ahorita, uno de los objetivos principales es hablar de la protección integral, es hablar de aquellos entornos protectores que deben promover las familias, es pensar que el desarrollo de las niñas y los niños se puede, o sea, es importante prevenir aquel estrés tóxico que acarrean todas estas situaciones de violencias intrafamiliares. Acá mencionabas ahorita frente a aquel porcentaje alto de violencias por la madre. Claro, aquí mencionamos los niños tienen más confianza de contarle a sus mamás sus sentimientos y emociones y reflejan y mencionan que son con aquellas con las que pasan más tiempo en el hogar. Sin embargo, aquí también hay un llamado a esa corresponsabilidad y a esa responsabilidad de los papás. Aquí los niños y niñas mencionaban el 30%, esa figura de cuidado es el padre. Entonces es una invitación también a esa protección y cuidado desde el hogar, pero desde las figuras que se encuentran allí, padre, madre, tíos, abuelos, o desde la funcionalidad familiar que tienen, desde las diferentes formas de familias que hay allí. Es una invitación importante porque son consecuencias grandes para el desarrollo de las niñas y los niños. Nosotros desde el modelo de crianza con ternura hablamos de aquellas experiencias adversas y que son experiencias importantes para determinar factores de desarrollo cognitivo, físico, espiritual, emocional, un desarrollo integral que estamos hablando y cuando hablamos de esa convivencia amorosa y dignificante, estamos proponiendo nuevas formas de relacionamiento familiar. Muy bien, estamos aquí en vivo, en directo a través de Entérate Pereira, hablando con la doctora Aura Giraldo, hablando sobre temas que tienen que ver con la niñez. Bueno, y en esos reportes que ustedes tienen ahí, ¿quiénes son los que más se presentan ese tipo de quejas, las niñas o los niños? Ambos tienen un gran porcentaje, sin embargo, hay un poco más de mención en las niñas, porque son aquellas las que más cifras de vulneración de derechos tenemos en el país. Son aquellas incluso las más vulnerables frente a situaciones de abuso, negligencia, entre otros tipos de violencias que se presentan al interior del hogar. Son más afectadas las niñas que los niños. Oiga, pues son más afectadas las niñas que los niños de esta encuesta que han hecho a nivel del eje Colombia, prácticamente. Doctora Aura y John Jairo, sobre todo la doctora Aura, ayer yo escuchaba un tipo experto en pediatría y precisamente en temas de niñez, y él decía que la cuarentena, el hecho de tener un niño encerrado y así tenga juegos, papá, mamá jueguen con ellos, hermanitos, el impacto que le causó emocional no es recuperable. A mí me aterraba eso, pues yo decía, entonces, hacia el futuro, ¿qué va a pasar con un tema como el que tenemos? Y ellos decían que el daño ya causado no tiene arreglo, o sea, emocionalmente el niño ya no recupera eso, no volverá a ser el mismo de siempre porque él va a entender que su libertad se coartó, que no puede ir a jugar, que no puede estar con sus amigos, que no puede compartir. Realmente ese tiempo no se puede recuperar, según lo que yo escuchaba de este pediatra. Así es, eso que usted ha dicho es bien relevante y parte de otro de los enfoques que le dimos a la encuesta fue escuchar aquellas cosas que más disfrutaban las niñas y los niños en el hogar. Ellos mencionaban en un 60% nos gusta estar en familia, nos gusta compartir. Sin embargo, una de las preguntas que nos llamó mucho la atención y fue el tema de la escolaridad,
y es que el 77% de los encuestados manifestaron que prefieren estar en el colegio, quieren ir a estudiar al colegio. Y hay una razón bien importante y es porque extrañan muchísimo a sus amigas y amigos, extrañan a sus maestras, a sus maestros, extrañan el deporte, el juego, la actividad física, la recreación. Entonces son aquellas variables que, aunque en casa tienen a su familia y eso lo han manifestado como algo bien importante y algo muy positivo, ese compartir y ese tiempo prolongado en familia. Pero es importante para ese desarrollo del que hablábamos ahorita, ese desarrollo integral, que los niños y las niñas también puedan tener esos espacios de interacción con sus pares, con sus amigas, que es lo que más reflejaban allí en la encuesta. Estamos aquí en vivo, en directo a través de Entérate Pereira, 8 de la noche, 27 minutos. Finalmente, doctora Aura María Giraldo, y agradeciéndole mucho que haya aceptado esta invitación de World Vision para estar aquí. Me parece que es una ONG muy importante, como muchas otras a nivel internacional, pero no solamente se trabaja en este tipo de proyectos, sino que en un proyecto más amplio. John Jairo, ¿me puedes repetir nuevamente? Se escucha entrecortado. Bueno, le repito, no solamente ustedes trabajan en este tipo de encuestas, sino que trabajan en otros campos. ¿En qué campos también trabajan? Sí, señor, nosotros como organización, ahorita con esta mirada de la contingencia y pandemia, parte de lo que hacemos es atender emergencia y hemos priorizado algunos sectores para la atención a la población más vulnerable. Uno de ellos es WASH, que es todo el tema de higiene, garantizar que las familias también reconozcan estos protocolos de cuidado, de bioseguridad, de agua. El otro es alimentos y allí, bueno, parte pues decirles un punto adicional de la encuesta y era que el 64% de las niñas y los niños manifestaban que no tienen alimentos suficientes en su casa. Entonces también es otro de los sectores que trabajamos y ese apoyo multisectorial que damos a las familias más vulnerables de la organización, de los contextos donde tenemos programas. Otro de los enfoques principales es educación y cómo estos desafíos para el apoyo a instituciones educativas, apoyo a la educación desde el hogar, apoyo en los desafíos que tienen las niñas y los niños en el aprendizaje. Y un último sector, y no menos importante, y es el tema de protección, y es ese reconocimiento de rutas, ese reconocimiento de aquellos factores como los entornos protectores para las familias, para los entes gubernamentales, para los socios, para la iglesia, para la sociedad en general, y el reconocimiento de la corresponsabilidad por la protección de la niñez. Entonces, allí vemos cómo en un conjunto de acciones que tenemos como organización, esos desafíos sociales a los que le apostamos por el trabajo, por la niñez y ese desarrollo enfocado a la protección integral. Trabajo de FAS con los niños de World Vision y no solamente eso, también FAS, y sobre todo ustedes trabajan también mucho el proyecto Esfera, que va a incluir agua, saneamiento y higiene, que es uno de los temas muy importantes que se tiene que integrar ahí. Va de manos, que no es la primera vez que se escucha. Esto se ha venido haciendo hace mucho tiempo y todas las organizaciones internacionales que trabajan bajo el proyecto Esfera y bajo esa carta fundamental y sobre el proyecto FAS, que tiene que ver con el trabajo comunitario, debe tener un tema que ojalá implementaran todos los niños en las escuelas y los colegios, porque a pesar de que hay agua potable, entonces no la sabemos utilizar de esos niños. ¿Es así, mi doctora Aura Giraldo? Así es, John Jairo, son desafíos importantes en aquellos contextos más vulnerables, por eso como organización le apostamos al trabajo por esta población. En los programas que desarrollamos a nivel de país, buscamos aquellas comunidades, aquellas familias, niñas y niños beneficiarios en mayor vulnerabilidad, y parte de sus condiciones son aquellas que has mencionado, falta de acceso al agua potable, falta de acceso a los servicios públicos,
a las oportunidades de habilidades para la vida, desarrollo, de participación. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, solos no lo hacemos como organización. Estamos muy interesados en visibilizar aquellas acciones importantes por la protección, invitando a actores como alcaldías, gobernaciones, otras ONGs, otras fundaciones y por supuesto la sociedad civil en general, que nos mueva y que estos temas de niñez y familia sean importantes para todas y todos. Ahora, María, muchas gracias por estar aquí. Querida, le agradezco mucho que haya sacado un tiempito para contarnos sobre este importante proyecto. No, John Jairo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Entérate Pereira, muy dispuesta con esta invitación y por supuesto a seguirnos conectando en algún otro momento. Me gustaría mucho que nos dejara el número de su contacto. Le pido el contacto a nuestro amigo Edgar Molina para que por favor nos haga llegar el proyecto suyo. Si tiene donde anotar, mi teléfono es 316-368-8997. 316-369-8997. Para que tuviéramos más contacto y habláramos de más temas, porque me gustaría mucho que pudiéramos participar. Yo participe de muchos temas comunitarios. Qué bueno para contarle otros proyectos que tenemos desde aquí, desde nosotros, que estamos viendo también la niñez y la comunidad. Ahora, María, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche para ustedes también. Muchas gracias. Un abrazo a toda la gente que integra World Vision y también a toda la gente de la Iglesia Panamericana, si no estoy mal. Sí, es la Iglesia Misión Panamericana para el fortalecimiento de padres, madres y cuidadores con los niños y niñas que no sienten que su voz es escuchada por su hogar. A ellos un abrazo muy especial. Feliz noche, Aura. Muy bien, paso aquí Aura María Giraldo, quien es World Vision, y me parece muy importante, como le decía yo a usted, invitar a una persona para que nos hable de temas tan importantes como estos. Desde la Secretaría de Desarrollo Social seguimos gestionando recursos para atender la pandemia en nuestra ciudad y en esta oportunidad quiero contarles que vamos a recibir aproximadamente 50 lavamanos portátiles por parte de la OIM y por parte de World Vision. La idea con estos lavamanos es instalarlos en diferentes puntos de la ciudad, en espacios públicos, para que cualquier persona pueda acercarse y lavarse las manos de manera segura. Es un sistema donde usted no va a tener que manipular de ninguna manera el lavamanos y va a poder hacer este proceso seguro. La idea es seguir aunando esfuerzos, seguir convocando a las diferentes entidades, seguir articulándonos para el beneficio de nuestros ciudadanos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, podemos minimizar estos riesgos de contagio a través del constante lavado de las manos y el uso de los tapabocas. Esperamos seguir trabajando junto con el gobierno local para que estas iniciativas puedan generar bienestar en las familias, especialmente en las comunidades más vulnerables. Es responsabilidad de todos y de todas el lavado permanente de manos y esperamos también que las comunidades puedan hacer uso y cuidado de estos activos.